conversemos de este tema, un tema que siempre va a marcar la pauta y esta noche lo vamos a abordar con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín, quien está con nosotros también. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos también en esta entrevista. Fernando, bienvenido, buenas noches. Hola Juan Manuel, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo sé que es muy temprano porque recién el anuncio del presidente Sebastián Piñera fue ahora, hace muy poco, no había antecedentes de lo que se iba a anunciar, salvo quizás algunos minutos antes, y por lo tanto pedirle el detalle de una reacción mucho más consolidada va a ser un poco complejo y además me parecería poco responsable, pero sin embargo, de todas formas me gustaría en términos generales preguntarle su opinión, primero en términos generales de lo que escuchó del presidente Sebastián Piñera esta noche. Yo creo, Juan Manuel, que efectivamente, como bien tú lo dices, para poder tener una posición clara respecto de los anuncios que hizo el presidente Piñera, tenemos que estudiar las indicaciones y me comprometo a poder hacer un anuncio público una vez la hayamos estudiado. Lo que sí es que en términos generales, y esto yo lo dije con anterioridad cuando se supo el acuerdo al cual había llegado la oposición, a mí me sorprende que con esta reforma, con esta propuesta de reforma, nos estemos perdiendo una oportunidad de poder subir las pensiones a los trabajadores en el largo plazo en un 60%, porque efectivamente ese 6% no va a ir entero a la cuenta individual de los trabajadores y ese aumento, ese porcentaje colectivo que se entrega, yo creo que hay que ser bien claro con las expectativas de las personas y mencionarles claramente, por ejemplo, que ese porcentaje no va a ser heredable. Hoy día los fondos de pensiones son heredables porque constituyen en la cuenta individual de las personas. Al pasar a un fondo público, esos fondos dejan de ser herencia. Ahora, el presidente hace un anuncio, sí que me parece que no es una cuestión nueva, algo se venía discutiendo al respecto, de un aporte del 3% adicional y gradual que va a ser de cargo del empleador, que se va a sumar al 10% actual, y por otra parte se crea un fondo de ahorro colectivo donde se agrega otro 10% más. Dice el presidente en la síntesis de este anuncio que ese 6% adicional no va a ser administrado por las AFP. ¿Qué opinión le merece eso? Esto está actualmente en el proyecto de ley, nosotros lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar, el hecho que lo administre otro actor va a significar que los afiliados terminen pagando una doble comisión. O sea, con el objetivo de hacerse cargo del eslogan impuesto del ni un peso más a la AFP, se está creando un nivel de complejidad y un nivel de mayores costos para los afiliados. Ahora, el presidente también dice, entre otras cosas, que no solamente pasa a una administración distinta a la de la administradora de fondos de pensiones, sino que también ha anunciado algunos cambios importantes para darle mayor competitividad al sistema. Por ejemplo, abre la industria de la administración de fondos de pensiones a sociedades, por ejemplo, sin fines de lucro o cooperativas de afiliados. ¿Qué le parece ese punto de querer meterle más competencia al sistema? Ahora, aquí hay que acordarse, Juan Manuel, y probablemente hay mucha gente que nos está escuchando que tiene memoria de la cantidad de administradoras de fondos de pensiones que había en los años 90, que habían cooperativas y muchos otros actores. A nosotros nos parece adecuado que hayan más actores siempre y cuando esto genere beneficio y se traduzcan en mejores pensiones para los actuales pensionados y para los futuros también. Desde esa perspectiva no vemos problema de que hayan más actores en el sistema y nos parece válido siempre y cuando las reglas del juego en las cuales van a estar esos nuevos actores sean exactamente las mismas en las cuales están las administradoras de fondos de pensión hoy día. Ahora, y respecto, por ejemplo, de que las administradoras tengan que devolver a las cuentas de ahorro individual de sus cotizantes parte de las comisiones, dijo el presidente, cuando la rentabilidad del fondo sea negativa. Esto es un tema que nosotros antes, Fernando, hemos conversado, pero sería bueno que recordáramos cuál es la posición que tienen ustedes como asociación. Yo creo, Juan Manuel, que en un momento de reforma, en un momento de cambio, hay que buscar espacios y efectivamente nosotros lo hemos dicho, que la manera de compartir riesgos entre afiliados y administradoras hay que evaluarla y hay que mirarla. Hoy día existe el encaje para hacerlo, pero uno puede explorar funciones distintas. Acá lo fundamental, y las cifras del año 2019 lo demostraron, los fondos de pensiones de los trabajadores crecieron un 17% en promedio el año recién pasado, el 2019. Eso significa, Juan Manuel, que una persona que tenía 10 millones de pesos aumentó sus fondos, si estaba, por ejemplo, en el fondo A, en 2 millones de pesos, o sea, es decir, terminó el año con 12 millones de pesos. Por lo tanto, al poner estos temas respecto de rentabilidad negativa y devoluciones de comisiones, lo que no puede pasar es que los incentivos y las reglas del juego en las cuales las administradoras invierten los recursos de los trabajadores cambie radicalmente y terminemos con un sistema que finalmente tenga
menores estándares de riesgo y, por lo tanto, menores acceso a rentabilidad. Dicho, porque perdona, si hay algo Fernando, importante a la hora de construir las pensiones, tiene que ver con la rentabilidad. Sí, para que se entienda bien, lo que dices en la práctica es que esto podría ser un desincentivo a que el sistema siga funcionando tal cual, sino que más bien se vayan a inversiones un poco más conservadoras, que rentan menos, pero que van a la segura, que en el fondo podrían no perder, para no tener que perder también el cobro de la comisión. ¿Eso es lo que estás diciendo? Efectivamente, porque al final del día en la economía, y esto lo ha dicho el ministro de Hacienda varias veces, los incentivos sí funcionan y por lo tanto cuando existe, por ejemplo, el Fondo A, que es un fondo que es voluntario, que toma posiciones de riesgo, lo natural en un fondo como eso es que hayan años en que la rentabilidad sea positiva y años en que la rentabilidad sea negativa. Por lo tanto, eliminar esos años o eliminar esos marcos de rentabilidad negativa puede terminar conformando un portafolio que quede menos diversificado y por lo tanto finalmente que los fondos de pensiones no accedan a buenas rentabilidades. Y aquí, Juan Manuel, déjame recordar solamente una cosa. De cada 10 pesos que hay hoy día en los fondos de pensiones, 3 pesos han sido aporte de los trabajadores y 7 pesos han sido aporte de la rentabilidad. Entonces no erosionemos aquellos atributos que tiene el sistema previsional hoy día, como los temas de inversión y de rentabilidad. El presidente también anunció esta noche, Fernando, y me parece que es bien interesante conocer tu opinión al respecto, de que plantea una mayor participación de los afiliados en la gestión de sus ahorros y lo hace a través de la creación de un comité de afiliados y la participación de un afiliado en el directorio de cada una de las administradoras de fondos de pensiones. Esta es una idea que viene, de hecho, desde las marchas que hemos visto o las movilizaciones en los últimos años. ¿A ustedes qué les parece que eventualmente los cotizantes puedan participar también de esta manera? A nosotros nos parece que los cotizantes y los afiliados busquemos los espacios de participación que sean los más adecuados y en donde los afiliados y cotizantes también de alguna manera sientan esta mayor interacción que tienen con su propia administradora de fondos de pensiones. Para poder responder mejor esta pregunta, Juan Manuel, a mí me gustaría ver cuál es el detalle, porque al final del día en estas cosas la letra chica es extremadamente importante. Pues claro. Dicho eso, existen hoy día AFPs que hacen cuenta pública, hay AFPs que ya tienen comités de afiliados y tenemos hoy día en nuestro sistema una comisión de usuarios. Entonces fortalezcamos también aquellas cosas que ya existen en vez de estar ideando y creando cosas nuevas permanentemente. Pero nos parece de alguna manera interesante y queremos estudiar muy bien porque, como te dije anteriormente, acá en la letra chica están los detalles, porque el rol de los directores tiene que ver con su deber fiduciario, tiene que ver con los fondos de los trabajadores y en esa perspectiva tienen que estar enfocados permanentemente y no vaya a ser que la inclusión de un actor más a un directorio finalmente termine minando algunos efectos que son positivos hoy día en los temas de pensiones. Pero te reitero, para ser bien específico en esto y pronunciarnos en el futuro, queremos ver esto con detalle. ¿Por qué podría eventualmente la participación de un cotizante minar lo que tú estás diciendo? ¿Por qué podría afectar eventualmente la toma de determinaciones respecto a cómo se invierte? O sea, en un gobierno corporativo en donde participan distintas personas con distintas visiones, todos con un mismo interés, que es, ¿no es cierto?, generar valor a los trabajadores respecto de sus fondos de pensiones. Si una persona que está en el directorio está permanentemente bloqueando, por ejemplo, los acuerdos o los consensos del directorio desde una perspectiva de directorio independiente, va a acarrear a los otros directores independientes y, por lo tanto, el ánimos de ese directorio que tiene que funcionar bien en términos de gobierno corporativo, para agregar mayor valor se puede ver dañado y finalmente la AFP tomar decisiones con votos contrariados permanentemente. Si va a ser una persona que tiene el conocimiento, que aporta, hoy día las AFP ya tienen en sus directorios directores independientes que son cotizantes y que son afiliados. Entonces hay que ver bien, muy bien la forma de elección de manera tal de permitir que las administradoras de fondos de pensión en sus gobiernos corporativos sigan agregando valor a los trabajadores. Por último, antes del anuncio del presidente Sebastián Piñera, la oposición estaba planteando la idea de aumentar hasta un 6% adicional de cotización y generar este fondo solidario, por decirlo de alguna manera. Entre el anuncio de la oposición y el anuncio, o la propuesta de la oposición y el anuncio del presidente Sebastián Piñera, hay algunas diferencias que no las vamos a entrar a plantear ahora, pero establecen de todas formas un incremento importante en materia de lo que va a tener que aportar el trabajador y una parte el Estado. ¿Te quedas con la idea, después del anuncio del presidente Sebastián Piñera, de que más allá de quien administre las pensiones, sí van a generar un cambio cualitativo en las pensiones de los chilenos? ¿O no necesariamente?
Juan Manuel, solamente una cosa, aquí el aporte va a ser del trabajador y del empleador. El Estado lo va a hacer a través del pilar solidario y efectivamente va a poner recursos también ahora porque esto tiene una gradualidad, esto tiene un costo fiscal. Así es. Esto va a aumentar las pensiones, las va a aumentar en la cantidad que espera la gente que la aumente. Eso es algo que hay que preguntarle a la ciudadanía respecto a este tema. Lo que sí es claro es que las pensiones de las generaciones futuras, dado que un porcentaje de esta cotización no va a ir a su cuenta individual, no van a poder ver incrementada su pensión en el monto completo que ellos esperarían. Por lo tanto, según ustedes, ¿cuál debiese ser la fórmula correcta en el entendido de cómo ustedes operan en el mercado o en el sistema para que las pensiones tengan un incremento sustantivo, que es lo que está pidiendo la mayoría de la gente? Lo que es fundamental, Juan Manuel, es que hoy día el Estado hizo un esfuerzo muy grande y logró un acuerdo con el Congreso de aumentar las pensiones del pilar solidario en un 50%, que es un monto considerable. Ahora lo que hay que hacer es que hay que buscar la manera de aumentar las pensiones de la clase media. Y cuando uno va a aumentar las pensiones finalmente de los trabajadores, de los cotizantes, uno tiene que mirar esto en 3 niveles que son distintos. Hay un primer nivel que es subir las pensiones de los actuales pensionados. Para eso, Juan Manuel, no hay magia. Y la forma de hacerlo es poniendo más recursos. La pregunta es desde dónde salen los recursos. Y a mí me parece que una manera eficiente y la mejor forma de hacer solidaridad es a través de los impuestos. Es decir, que todos los chilenos y todas las chilenas colaboren y que con eso vayan a aumento de pensiones y no pedirle única y exclusivamente a los trabajadores con empleo formal que coticen finalmente para financiar pensiones. Y además, Juan Manuel, hay que preocuparse de los que están actualmente trabajando. Es decir, que si este aumento de cotización no va enteramente o íntegramente a su cuenta individual, esto lo dijo la Comisión de Productividad del año 2017, pueden existir incentivos para que esas personas se traspasen al mercado informal. Y lo único que hay que preocuparse y que no queremos hacer es que finalmente una reforma a las pensiones termine con las personas cotizando durante menos tiempo. Perfecto. Y por último, es importante preocuparse de las generaciones futuras. Y a ellos también hay que preocuparse de una manera de subirle las pensiones a ellos también en el futuro. Fernando Larraín, gerente de la Asociación de AFP, conversando esta noche con nosotros en vivo en Mega Noticias Plus Prime. Muchas gracias, Fernando. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches.